Hola, buenos días, ¿qué tal? Eh, Como tema de apoyo a la presentación que van a tener el día lunes de taller y en vista que estaban un poco confundidos con el tema de la realización del panel, entonces les vamos a comentar aquí algunos puntos que pueden tomar en cuenta para esa presentación. Eh, Les voy a mostrar algunos ejemplos y unas pequeñas ideas que podrían tomar en cuenta para esta parte de la entrega. Y bueno, ya va a ser algo un poco rápido porque la idea es sugerir cosas y la resolución ya depende de ustedes. Entonces, inicialmente, para que tengan una idea, el panel en sí no es ni un plano, ni un corte, ni una elevación. En realidad es una mezcla de todos esos elementos. Vamos a conversar un poco de eso. Esta imagen un poco está para que se den cuenta que la expresión que pueden usar en sus paneles es múltiple. O sea, no es una cosa rígida. Mientras más expresión le pongan, es mejor. La imagen es para sugerir que dependiendo del material con el que ustedes elijan hacer su panel o del tipo de técnica, la expresión es diferente, ¿no? Más que ser un plano con un membrete, etcétera, es algo más similar a esto, lo que se le llama una infografía. En una infografía normalmente se mezclan elementos gráficos y textuales. La idea es hacer un elemento atractivo, general, para que quien vea la imagen, o en este caso el panel, se vea, digamos, enganchado con la información y quiera conocer más y sobre todo sea un vistazo muy rápido a toda la complejidad del tema, ¿no? Lo principal, inicial, es que una vez que ustedes sepan en el formato en el que van a actuar, empezar a distribuir la información que ustedes quieren. En el caso de ustedes, manejan un formato, me parece, vertical por la entrega que tienen. O sea, es un A2, me parece, vertical. Tienen que ver el formato que está en el aula virtual. Pero antes de hacerlo, la idea es que puedan pensar cómo van a organizar las cosas o los insumos que ya tienen ustedes. Pongo estas imágenes para que se den una idea de que el orden dentro de un panel es múltiple y que ustedes deben elegir la manera de mostrar o de agrupar información, variando escalas, variando tamaños, eh, de acuerdo a lo que ustedes quieren para su proyecto. Como ya les comenté, en un panel se mezclan elementos gráficos y elementos textuales. ¿Qué quiere decir? Muchas veces, y eso es lo que ocurre en una crítica, para poder entender las ideas que ustedes tienen para su proyecto, no las explican. En el caso del panel, la idea es que el panel hable por sí solo. Entonces, es un ejercicio de parte de ustedes reflexionar sobre los puntos fuertes de su proyecto y mencionarlos de manera textual en el panel. Ahora, cuando digo puntos fuertes me refiero a que no es un texto que deba ser excesivamente largo. Es un texto puntual solo para resaltar puntos clave que hagan que lo que no se puede expresar con gráficos se vea reforzado con las palabras. Entonces, normalmente en un panel ustedes van a ver que hay gráficos de arquitectura, esquemas, etcétera, y además textos que explican el proyecto. El primer elemento gráfico que ustedes tienen a la mano son las plantas, ¿no? Estas pueden ser a mano, pueden ser técnicas, plantas de representación con entorno, pueden jugar con, digamos, dejar la parte construida en blanco, el entorno color, manejar una gama de colores más o menos similar, sobre todo mencionar dentro de la planta de un panel que ya no son tan necesarias las cotas, porque uno lo que quiere es como que sumergirse en el proyecto. Las cotas son para los planos de entrega. En el panel por lo general no se indican cotas, es una cuestión más visual. En este caso, por ejemplo, un plano en el que solamente los elementos de vegetación se dejan en verde y todo lo demás en blanco y negro. Es una planta de trabajo, ¿no? Esto es dibujado a mano. Para los que dibujan a mano, que también vean que se puede lograr un buen nivel de representación, no necesariamente en CAD. Cuando ustedes ya se involucran un poco más con las plantas, pueden trabajarlas a un nivel más expresivo. Por ejemplo, normalmente se dibujan los muros construidos en oscuro
o con hatch, por decir, o rellenos de negro, de lápiz valorados, y el interior se deja en blanco. En este caso es totalmente al revés, porque se quiere resaltar la distribución interior o los materiales interiores. Entonces, ustedes deciden lo que sea mejor para su proyecto. En este caso, por ejemplo, y por eso una vez les pedí una foto como aérea de su maqueta, aunque nadie la llevó. Intercalan los dibujos a mano, texto a mano, sobre una fotografía. Ya ese es un trabajo mucho más adelantado de plantas, ¿no? Con uso de texturas, dejando los muros en blanco, poniéndole color solo a los ambientes interiores. Si se dan cuenta, en la parte de abajo se señala el nivel y el nombre del proyecto. Y no hay mayor texto extra, o sea, en sí es una búsqueda más visual del plano, intercalando nuevamente una foto con esquemas a mano alzada. El segundo elemento gráfico típico de arquitectura que ustedes pueden usar para sus paneles son las elevaciones o los cortes. Y eso se ha utilizado desde siempre, ¿no? De toda la historia de la arquitectura. Este es un gráfico, un grabado en realidad, de un edificio histórico, ¿no? Con sus elevaciones y cortes. Pero actualmente también, y lo que se está usando bastante, se está utilizando, es que el corte demuestre un poco cómo es la construcción del edificio. La idea de un corte es ver la espacialidad del proyecto. Se puede mezclar con indicaciones de materiales, ¿no? De ejes. Es muy importante colocar una persona a escala que pueda ayudar a ver a tener referencias del tamaño del proyecto. Este es un trabajo un poco mucho más detallado, no es un edificio histórico. Pueden ver la cantidad de información que puede tener una elevación mezclada con un corte al lado, exactamente la relación que ustedes puedan establecer entre varios dibujos en un panel, o sea, o varios tipos de dibujos, la relación entre plantas, cortes y elevaciones, el ponerlas una al lado de otra, etcétera, hace que el proyecto sea más descriptivo, perdón, el panel sea más descriptivo, y eso apoya la comunicación del proyecto. Pueden seguir viendo otros ejemplos. Como siguiente elemento gráfico que ustedes pueden usar está el tema de los apuntes. ¿Qué es un apunte? Un apunte es un dibujo. Ahora ha sido un poco, digamos, suplantado por los 3D, en el que no es la planta, el corte y las elevaciones son dibujos planos, por decirlo así. El apunte, la diferencia es que trata de mostrar la espacialidad del proyecto como si ya estuviera construido. Eso pueden verlo aquí, ¿no? La idea es hacer una simulación del proyecto ya siendo utilizado. Si pueden darse cuenta, estos dibujos que son a mano tienen una calidez diferente que un 3D de computadora. Lo siguiente que pueden utilizar son los detalles o secciones constructivas, que que no sé, por el nivel de taller en el que están ustedes, donde todavía no han avanzado, profundizado un poco más en el tema constructivo, no es exigible, digamos, de cierta manera, pero es bueno que lo conozcan para que aquí puedan darse cuenta, ¿no? Es cuando uno ya entra en una escala mayor en el proyecto y pues ver los elementos constructivos en su detalle, ¿no? En una escala pequeña, un nivel de marcos de puertas, cerraduras, detalles de empalme, etcétera. Lo que van a ver a continuación son ejemplos de paneles, donde van a ver que se mezcla texto, gráfica y sobre todo que hay mucha expresión en los dibujos. Son elementos variados. Pueden darse cuenta, ¿no? La relación arriba entre una planta isométrica y la elevación abajo en perspectiva. O en este caso, por ejemplo, que mezcla un texto al lado izquierdo, la planta que sirve de fondo para el texto, y al lado derecho están las plantas sucesivas, ¿no? De niveles superiores. En este caso, por ejemplo, que se mezcla un corte perspectivado, trabajado prácticamente como un cuadro, una fotografía de la maqueta de la sección y pequeños textos que acompañan el panel. Este caso que es un poco, digamos, más tradicional, ¿no? La planta, pero los achurados te ayudan a darte cuenta de los sectores, ¿no? Del proyecto. En este caso donde se conjuga, ¿no? Un corte o elevación lateral, una planta en la parte de abajo, y ese juego de invertir el fondo, ¿no? Abajo fondo negro y los dibujos en blanco, arriba fondo blanco y las líneas en negro, hace que el panel cobre vida, ¿no?
las porciones blancas que están en la parte superior pudieran ser aprovechadas para texto. De igual manera, ¿no? Un poco en el sentido del dibujo anterior, un panel explicativo donde se intercalan plantas, elevaciones, cortes sucesivamente, ¿no? En un orden, digamos, vertical. Incluso en este caso se muestran datos textuales o de porcentajes de criterios que se han tenido en cuenta para el diseño del proyecto. La idea de un panel en el fondo es que sea lo más explicativo. Es una carta de presentación. O sea, pónganse a pensar, ¿qué harían o qué necesitan colocar para que su proyecto hable por sí mismo en una sola lámina? No necesariamente los paneles tienen que ser hechos a computadora, ¿no? Por ejemplo, ese es un panel a mano bastante interesante y atractivo, ¿no? En este caso sí hay un uso de computadora.